Hola amigos de Dilo al Mundo, es una bendición podernos reencontrar aquí en este programa, que es un programa para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir lo más íntimo nuestro y el corazón. Que bueno, sí, pero y acá estoy. Y soy el mismo de ayer, el mismo de hace tantos años, el que me he cultivado, quizás no de la mejor manera. Y uno se encuentra a veces como perdido entre el camino de santidad al que se ha estado preparando y después en el que ha venido y siente la necesidad de volver a buscar a Dios. Y en ese volver a buscar a Dios, a veces se encuentra con ciertas realidades que el diablo fabrica muy hábilmente para realmente ganar la batalla. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha sido difícil tener la meditación familiar en la mañana. Nos ha sido difícil acostarnos temprano. Y en cuanto uno se descuida un poquitito, ya se da cuenta que no está andando como debe andar. Que vienen a la cabeza pensamientos que no son los de Dios, que surgen voluntaria o involuntariamente, cosas que no son las ideales, que no son las que Dios quiere, y entran a surgir también alguna peleita familiar, algún desentendimiento, desacuerdos, cosas que quizás pueden ser menores, pero que nos muestran que si no es con Dios, esta batalla no la podemos ganar. Y también nos muestran que Dios no va a hacer por nosotros lo que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Esta batalla la ganamos con la ayuda de Dios, pero tenemos una parte que hacer. Y hablé de batalla. Realmente es una batalla. Estamos en guerra. Si alguien nos hace sentir que no, que estamos en guerra, tenemos una guerra importantísima y tenemos que velar y orar como única manera de no entrar en tentación. Son palabras de Jesús. Velad y orad para no entrar en tentación. Eso es lo que, junto a la lectura de nuestras meditaciones, surgió este tema, que tiene una vinculación entre el cumplimiento del tiempo, cómo estaban dadas las cosas cuando Jesús vino por primera vez a este mundo, las diferencias y los paralelismos que habrá con su segunda venida y cuál debe ser nuestra actitud. Una cosa que hablé con mi mujer y que hablamos con mi mujer, mejor dicho, hicimos una especie de pacto, una especie de decir, bueno, esto no tiene que ser algo trastocable, de levantarnos mucho más temprano para meditar en las cosas de Dios y para orar. No sirve muchas veces, cada uno tendrá su realidad, pero muchas veces no sirve tener 10 o 15 minutos nada más para una meditación, sino que a veces, y creo que casi siempre, necesitamos pasar tiempo con Dios, tiempo de calidad, tiempo de lucidez mental. Y en lo posible que sea el mejor tiempo que podemos tener, la primera hora de la mañana es lo óptimo, habiendo dormido las horas necesarias en lo posible, para antes que cante el gallo, como quien dice, haber tenido tiempo de estudiar la palabra de Dios, porque Dios tiene un mensaje singular para cada uno a través de su palabra. Y tenemos que saberlo escuchar. El Espíritu de Dios nos tiene que asistir en los estudios para ayudarnos a hacer carne eso que estamos leyendo. La mejor forma, la forma que Dios ha previsto, es que eso que Él nos da a través de su palabra lo podamos compartir. Así que para mí es una gran bendición
estar aquí y deseo que cada uno del otro lado pueda tener la extensión de esta bendición y pueda sentir la misma responsabilidad de salir a hablar con su compañero de trabajo, para salir a hablar con las personas con las cuales se relaciona, ya sea en forma sistemática o en forma accidental, pero que puedan tener la bendición que Dios nos ha dado para compartir. Y eso es imposible si nosotros no lo vivimos. No podemos hablar de lo que no estamos viviendo. Así que Dios nos ayude a vivir este mensaje que voy a presentar. El cumplimiento del tiempo. ¿Cómo fue el advenimiento de Jesús? La venida del Salvador, dice Elena G. de White en El deseado de todas las gentes, había sido predicha en Edén. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, oyeron por primera vez la promesa y esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. El profeta Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. ¿No hay similitudes el día de hoy? El pueblo de Israel había sido comisionado por Dios, había sido elegido por Dios, había sido instruido por Dios con un propósito tremendamente importante. Sin embargo, se había desviado. El maligno se ocupa de tratar de desviarnos. El maligno no duerme. Nosotros muchas veces nos relajamos por una razón u otra como seres humanos. Muchas veces imperceptiblemente nos dejamos guiar por el cansancio, por el trabajo, por las cosas de esta vida, pero el enemigo de Dios no sesga en sus propósitos de desviarnos y está centrado en el pueblo de Dios. Por eso, la necesidad de aprender de lo que le pasó al pueblo de Dios de antaño para poder estar vigilantes, como ordenó Jesús. El pueblo de Israel era el especial tesoro de Dios, como lo somos hoy los cristianos. Sin embargo, se extravió. Sin embargo, no cumplieron el fin para el cual habían sido llamados. Habían sido elegidos, habían sido cultivados por Dios para producir frutos que no terminaron produciendo. El cumplimiento de la promesa tardó, dice. Lo vamos a analizar más adelante, pero sabemos que Dios no tiene demoras. Es algo relativo al ser humano. Dios ha fijado plazos y en esos plazos inexorablemente están las respuestas de su parte. Pero para los seres humanos, en nuestra finitud, nos gustaría que todas las cosas pasen de la forma que nosotros queremos. Pero tenemos que saber que Dios es el que maneja los tiempos cósmicos, los tiempos que dependen de Él. Pero hay algunos tiempos que dependen de nosotros. ¿Qué voy a hacer yo hoy? ¿Qué voy a hacer yo mañana? Depende de mí. Dios me respeta en mi libertad. Y ahí es donde debo trabajar. Tengo una parte que hacer. Y esa parte no debe sufrir demora. Las demoras son humanas. Por eso los que nos tenemos que cuidar de esas demoras, de decir, se prolongan los días y fracasa la visión, fracasan las visiones. No
no se cumplen las profecías. Eso es una mentira diabólica. Hay personas que tratan de razonar humanamente y dicen, no, es imposible que Jesús venga pronto porque hay que dar el mensaje a todo el mundo. 1000 años es como un día para Dios y un día como 1000 años, así que puede pasar muchísimo tiempo. Precisamente este mismo argumento. Dios puede hacer que pase lo que los seres humanos pensamos que va a tardar 1000 años en un solo día. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Diciendo, se prolongan los días y toda visión desaparece. Diles, por tanto, así dice Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este dicho en Israel. Diles pues, se han acercado los días y la palabra de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Pasa esto, entran los profetas, entre comillas, lisonjeros en la casa de Israel. Los que hacen mensajes bonitos, los que quieren hacer que el mensaje de Dios, que nos prepara para una guerra que tenemos que dar, una guerra de amor, pero una guerra, la más importante de todas las guerras, donde estamos comisionados para salvar nuestras vidas ayudando a salvar a otros, salvar para la eternidad y estar dispuestos si tenemos que morir por amor de Dios sin ningún problema. Pero vienen lisonjeros y tratan de hacer un mensaje distorsionado, un mensaje adulador, un mensaje que nos deje tranquilos, que nos vayamos a nuestra casa contentos. Y hay bastante contenido en la palabra de Dios para que podamos estar contentos. Pero guarda con desviarnos de la misión. Y la misión no es estar de fiesta. La misión es estar velando y orando. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se dilatará más. Antes, en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor Jehová. Y vino nuevamente palabra de Jehová diciendo, he aquí que los de la casa de Israel dicen, vuelven a insistir, bueno, sí, pero es para muchos días y para lejano tiempo lo que profetiza este. Por tanto, diles, así dice Jehová el Señor, no se dilatarán más todas mis palabras. La palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. A Abraham el Señor le dijo, ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Cómo Dios sabe el fin desde el principio. En contra de esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Humanamente habría parecido imposible que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, el mismo día saliera habiendo pasado por arriba en el nombre de Dios al poder de ese imperio con gran riqueza a donde Dios los mandaba. Dios tiene
una salida para sus hijos. Dios tiene un camino que debemos realizar. Dios tiene una preparación que debemos hacer. Que por nosotros mismos es imposible, como siempre decimos. Pero si nos ponemos en sus manos, Él nos va a guiar. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Yo me pongo a pensar, esa hora tenía en cuenta hasta los pasos del burrito que llevaba María hacia Belén, tenía en cuenta hasta su búsqueda de ese establo donde finalmente nació. Tiene en cuenta todo Dios, hasta las mínimas cosas. Tiene en cuenta y en el momento justo las produce. Y las quiere producir estando nosotros adentro de ese plan. No que ese plan sea exterior a nosotros. Quiere que nosotros seamos parte de esto. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que, y acá podemos seguir viendo bastantes paralelismos entre aquel tiempo y el nuestro. El mundo estaba maduro para la llegada del Libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un mismo idioma se hablaba extensamente. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. O sea, había posibilidad de comunicación al mundo. Los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. La verdad parecía haberse apartado de los hombres. Tenían necesidad de Dios, pero la verdad estaba afuera de los hombres. Había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza. Anhelaban conocer al Dios vivo, dentro y fuera de Israel. Vamos a tocar más puntos en los cuales podemos preguntarnos cuáles son los paralelismos que hay en nuestra época. La espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como el libertador del pecado. A veces nos pasa que gente que no tiene la luz que nuestro pueblo tiene, investiga más las Santas Escrituras que nosotros. Tiene más luz que la nuestra. Esto es una señal en sí misma. Otra señal es que los israelitas, mal o bien, al haber sido diseminados por el mundo, habían llevado semillas de luz. Habían llevado conocimiento. Había cierto conocimiento difundido y por todos los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud. La gente sabe que hay un Dios. De alguna manera, de alguna forma ha escuchado, pero necesita más. Y si nos descuidamos nos va a pasar como al pueblo de Israel, que había gente que por ellos eran considerados gentiles, sin embargo tenía más conocimiento, esperaba de mejor manera al Mesías. Las escrituras estaban traducidas al griego, que era un idioma extensamente difundido. Entonces había también cierto conocimiento de ellas. Los judíos se habían apartado de la fe, estorbaban la difusión de la luz, trataban de monopolizar la verdad, que es vida eterna. Monopolizar la verdad, creer que somos dueños de la verdad. ¿No pasa hoy? ¿No pasa hoy? Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción.
la religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Terminaba siendo una actuación hueca, los distintos ritos que Dios les había ordenado precisamente para que entendieran el plan de salvación. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Dios no podía hacer más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Que no nos pase a nosotros. Nos está pasando. El cristianismo en forma general, el cristianismo en forma organizada, en primer lugar, el papado, la Iglesia Católica. Hoy podemos decir con toda claridad y con el respaldo de las Escrituras que responde al anticristo, que responde al diablo, que responde a la política de este mundo que es manejada por el diablo. Los protestantes a nivel general también. Dios tiene su pueblo en todas las iglesias. Dios tiene su pueblo en la Iglesia Católica. Pero como organizaciones, en la generalidad casi absoluta, ya han distorsionado el mensaje de Dios. El Papa se quiere arrogar las funciones de Dios mismo. Ha llegado a cambiar lo que representa el propio carácter de Dios, que es su ley. Pretende cambiar lo más esencial que Dios le dejó al ser humano, que escribió con su propio dedo en piedra, para que fuera algo que para siempre fuera la base de nuestra conducta religiosa. Pues se enseña cambiado. Mucha gente sincera de la Iglesia Católica lee los 10 mandamientos en el catecismo y cree que estos son. Y son 10 mandamientos adulterados. Que vayan a la Biblia, por favor. Éxodo 20, del 13 en adelante. Allí están los 10 mandamientos. Lo pueden ver en sus Biblias católicas, está perfecto. Y esto jamás será cambiado. Las profecías no eran comprendidas por la mayoría. Sucede hoy hasta en el mismo pueblo adventista. Y a nosotros también nos sucede. Para comprender las profecías tenemos que estudiar concienzudamente, porque el conocimiento es progresivo. Yo debo reconocer que debo comprender las profecías muchísimo más. Dios quiere que entendamos y está dándole conocimiento a sus hijos que vienen estudiando. Dios no deja solos a los que le piden su compañía, su espíritu, para entender. No lo dejó solo a Daniel, no lo dejó solo a Juan. Y fíjense, a Daniel se le dijo que era muy amado. Juan era el discípulo del amor. Y estoy muy orgulloso de que con todos los errores humanos que tiene Noé y toda la gente que lo hace, yo acá tengo muy cercanos a ellos, pero estudian, invierten su tiempo, invierten sus energías en estudiar la palabra de Dios y son muy amados por Dios porque reciben revelaciones. Revelaciones que están en la Biblia, pero que muchas veces, al no haberles puesto la concentración necesaria, al no haberles puesto la oración que deben tener, el estudio que deben tener concienzudo, Dios no las había podido mostrar. Dios quiere mostrarle a su pueblo mayores revelaciones y lo está haciendo y lo va a hacer. Sin embargo, si estamos dormidos, no comprendemos las profecías o las comprendemos mal.
el desfalleciente poder de Israel atestiguaba, o sea, constituía una señal por sí misma que se acercaba a la llegada del Mesías. Cuando el pueblo de Dios, no estamos hablando de cualquier persona, comienza a desviarse, es una señal por sí misma que Dios tendrá que intervenir. Todo era incertidumbre y lobreguez. El lamento de las madres de Belén, el clamor del inmenso corazón de la humanidad, que llegó hasta el profeta a través de los siglos, el profeta Ezequiel. Voz oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Eso es lo que está pasando en este mundo. Está muriendo la gente como moscas. Tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, pero eso, bueno, es algo que nos consterna. Pero hay seres humanos que mueren todos los días en nuestro suelo y en todo el mundo, por enfermedades, por accidentes, por muchísimas cosas. Tengo un primo de 32 años, un chico muy bueno, un chico amable. Lo vi pocas veces en mi vida porque siempre hemos tenido muchos kilómetros que nos separan, miles. 32 años. Y hace poquito falleció. Nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que tratar de rendir al máximo. Las ofrendas para Dios tenían que ser sin mancha. Tenían que ser animales sanos. Tenía que ser lo mejor posible. Así debemos ser nosotros. Ofrendas para Dios. Cuidados para Él. Estar lo mejor posible en nuestro carácter. ¿Cuánto me hace falta? Estar lo mejor posible en todo lo que hace a mi persona. Y esto no es casualidad. Esto no es un versito. Esto es algo que tenemos que buscar con nuestra mayor vehemencia, con nuestra mayor energía. La humanidad, el corazón de la humanidad, desfallece, gime y no quiere ser consolado. Mucha gente se declara atea, agnóstica y mil y un engaños más, porque los cristianos no estamos mostrando al verdadero Dios. Entonces conocen el cuentito en que nos hemos convertido. El cuentito en que nos hemos convertido. Es la mayor blasfemia a Dios, que solo seamos cristianos nominales, cristianos de profesión. Yo soy uno de estos, quiero dejar de serlo. Y Dios me está ayudando. Los hombres moraban sin consuelo en región y sombra de muerte. Con ansia esperaban el libertador. Pero la mayoría tenían un concepto equivocado del libertador. Querían un libertador para vivir una vida más tranquila, para no tener el yugo romano sobre ellos. El reino de Dios no se mezcla con el reino de este mundo. Dios tiene un reino que en muy poquito tiempo se va a instaurar. Nosotros pertenecemos, si somos cristianos en serio, a un rey que es Cristo. Y tenemos que seguirlo por donde quiera que Él va. Él no está en otra cosa. Él está intercediendo por nosotros. Él está ocupado de nosotros. ¿Cómo nos vamos a distraer de lo que Él está haciendo por nosotros? ¿Cómo no vamos a colaborar en lo que Él está haciendo por esta humanidad que gime porque no lo conoce, que gime muriéndose por el pecado, al cual Él ha dejado todo lo necesario para que lo podamos vencer? La humanidad cada vez más degradada,
Mientras yo leo este texto, piensen si no es lo que nos está pasando, si no es lo mismo que está pasando hoy. Cuando vino Jesús, y ya lo vamos a leer con mejor descripción en las placas que siguen, recreó este mundo. La influencia de Jesús aún hoy la sentimos. Si no, este mundo ya se habría destruido por sí mismo. Miren cómo estaba. Estamos llegando al mismo punto. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre, a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción de Satanás. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Su contienda para la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es lo que pasa hoy con las religiones, con la política de este mundo. Satanás se instaura aún donde Dios debería estar. Se quiere instaurar aún en las mismas familias, se quiere instaurar en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Otra característica, los mensajeros de Dios eran despreciados, odiados y asesinados. En el pueblo de Israel, en la iglesia adventista, no hay cabida para los mensajeros de Dios. Queremos hacer un mensaje bonito que entretenga al pueblo, que no se despierten. A veces vienen con un mensajito que parece condecir con la Biblia, porque si no dan un mensaje, aunque sea si no lo actúan, ya se les va a todo el rebaño. Pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está la práctica de este mensaje? Y en primer lugar lo tenemos que hacer para nosotros. No es la intención desprestigiar al actual pueblo de Dios en la tierra, a la iglesia que Dios ha comisionado, en lo más mínimo. Pero sí transmitir lo que Dios nos transmite. ¿Pasó con el pueblo de Israel? ¿No puede pasar con la iglesia adventista? Está pasando. Hay gente concienzuda que ya se siente mal de dar sus ofrendas y su diezmo en la iglesia adventista. ¿Por qué? Si sería el lugar natural. Así también pasaba en el pueblo de Israel. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Esto pasa hoy. Y el diablo quiere hacerlo y lo ha hecho en mayor o menor medida con todos nosotros. Rebelémonos contra esto. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vivencia, cuando Dios no es Dios en nuestra vida, tenemos un relato que no nos sirve para nada. Y el malo no duerme. El malo se encarga de irse metiendo en nuestras células, en lo más íntimo nuestro. Los cuerpos de los hombres, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se demostró ante el universo que separada de Dios la humanidad no puede ser elevada. Esto mismo lo podemos ver hoy en nuestros días. Esto mismo es una señal contundente de que la venida de Jesús
es inminente. Y la venida de Jesús debe producirse hoy en mi vida, y mañana, y pasado, todos los días. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo a la ley o sujeto a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Hemos sido separados de Dios por el pecado, pero Jesús murió por nosotros para volver a unirnos a Él. Tenemos esta gran posibilidad de ser religados con Jesús, con Dios, mediante el sacrificio de Jesús. El único que puede hallar gracia ante el Padre, el único que nos puede recomendar para que hallemos gracia ante el Padre, es Jesús, que dice por mi sangre, Padre. Y el Padre no se puede negar a nada que el Hijo le diga. Por eso Jesús vino a dar su sangre. Con toda justicia puede ir al Padre. Y el Padre con mucho gusto nos acepta. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En la noche más negra, cuando ya casi ni se lo esperaba, cuando parecía que el diablo había logrado separar a la humanidad de Dios, Jesús llegó. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Vino Jesús, nada menos y nada más, el Rey del universo, vino a este mundo a vivir una vida junto a nosotros, a darnos su ejemplo, a hermanarse con nosotros. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Dios quiere restaurar en su pueblo la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Amén. Gloria a Dios. Jesús vuelve muy pronto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos esperar? Hoy una prima mía puso en su estado de WhatsApp, Laurita, que la paciencia no es solo esperar, sino esperar haciendo lo que corresponde, algo así, con mejores palabras. Que esa paciencia que deben tener los hijos de Dios, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí está el centro del mensaje. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús nos dice que estamos en guerra. Jesús nos dice que tenemos que tener toda la armadura de Dios y que tenemos que velar. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. A todos nos dice que velemos. ¿Qué es velar? ¿Quedarnos sin dormir escuchando música? ¿Juntarnos entre hermanos, hacer una fogata, tocar la guitarra?
compartir alimentos, puede ser, pero esto no es lo esencial, porque estamos en guerra. Nuestros planes debe ser ir a rescatar a las almas. Nuestra conversación debe ser cómo limpiamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, a la luz del Espíritu de Dios. Hay otro versículo que no lo puse, pero dice esto mismo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la forma de no entrar en tentación? ¿Cuál es la forma de no caer en los estratagemas que tiende Satanás? Velad y orad. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dios me manda a velar ahora. Con nuestra familia. Dios no quiere que nuestros hijos se pierdan. Si nos descuidamos, podemos ponernos a preparar un mensaje y quizás no hacemos el cultito familiar que nuestros hijos necesitan. No podemos descuidar a nuestros hijos, ni podemos descuidar la predicación del mensaje. Tiene que estar todo. Y el diablo nos pone multitud. Cuando no puede ponernos cosas malas, nos pone cosas buenas. O buenas entre comillas, pero que nos desvían de las cosas de Dios. Nos pone trabajo, mucho trabajo. Y sí, porque lo tengo que hacer, no me queda otra, me encierra con trabajo. No debemos descuidar nuestra principal tarea. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir, sí, pero nuestra principal tarea es ir a Dios. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Jesús mismo nos vendrá a servir. Ahí habrá acabado la guerra. Ahí sí que podremos relajarnos en toda paz. Ahora podemos tener paz aún en la guerra, pero aquello ya va a ser otra cosa. Ahí Jesús mismo nos va a servir un banquete para festejar la victoria. Dice que Él se ceñirá y nos servirá, por lo contento que va a estar de que podamos haber sido salvos. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Se me presentó otro grupo, dice Elena G. de White. Estos estaban esperando y velando. Sus ojos se dirigían al cielo y las palabras de su maestro brotaban de sus labios. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. El Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca. ¿Cómo es? ¿Hay una demora? Está cuando las vírgenes cabecean, están esperando al esposo y humanamente pareciera que hubiera una demora. Humanamente hay una demora. Esto es otra señal del pronto advenimiento de Dios. Esa demora la hemos fabricado nosotros, es una demora humana. Dios, sus planes no tienen demora. Pero los seres humanos hemos demorado la predicación del mensaje. Dios lo va a hacer. Si nosotros no lo hacemos, Dios lo va a hacer. Pasa que Dios está agotando todas sus armas para hacerlo con nosotros. Si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarán, dijo Jesús. Si nosotros no glorificamos a Dios, las piedras lo van a hacer. Hay una demora humana. El pueblo que tenía que dar el mensaje no lo ha dado como lo tenía que hacer. Yo no lo he hecho como lo tenía que hacer. Que Dios nos perdone. A veces somos peor que las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas tenían una lámpara encendida. Al menos tenían una lámpara encendida. Eran hipócritas. No vivían el mensaje.
No estaba en su corazón, en su vida, el mensaje como tenía que estar. Pero tenían una lámpara encendida. A veces nosotros ni tenemos una lámpara encendida. A veces nosotros ni damos luz. El Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca. Esa demora yo creo que ya pasó. Ahora viene el amanecer. Ya pasamos la primera vigilia, la segunda vigilia. Viene Jesús. Pero no quiere que den lugar a la fatiga ni disminuya la intensidad de su ferviente vigilancia, porque la mañana no llega tan pronto como habían esperado. Yo no soy llamado a ponerle fechas a Dios, pero que hay una fecha desde que Jesús dijo que el Padre conoce el día y la hora. No solamente hay un día, hay una hora. Y en esa hora, que ya está fijada, con toda seguridad vendrá el Rey de los cielos. En el acontecimiento más importante que se haya producido alguna vez. ¿Por qué ha demorado tanto el Señor su venida? Toda la hueste del cielo espera que se cumpla la última obra en favor de este mundo perdido. Y no obstante, la tarea sigue inconclusa. Se debe a que los pocos que profesan tener el aceite de gracia en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, no se han convertido en antorchas para arder y resplandecer en el mundo. Se debe a que los misioneros son pocos. Dios nos está llamando. ¿Los pocos o los muchos? Yo sé. Yo contesto los mensajes que se mandan al WhatsApp de este canal y de este programa. Y sé que hay gente que quiere prepararse en todo el mundo. Gente que quiere dar la lucha. Pues más que nunca, que dejemos de querer y que lo hagamos. Que dejemos de querer y que lo hagamos. Cada uno. Hay lugar para cada uno. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Una obra peculiar. Dios quiere utilizar nuestra singularidad. Él nos hizo distintos. Nos dio una cabeza que se fija en distintos aspectos, en distintos matices, y que eso enriquece y da fuerza y potencia a su mensaje. Preparemos, no posterguemos ni un día más. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no tarda su promesa. Esto es una realidad. ¿Cuánto nos ha esperado? Esa es la realidad. Nos ha estado esperando. Quiere salvarnos. Quiere utilizarnos. Está gastando hasta el último segundo, hasta la última gota de su sangre, hasta el mayor poder, el poder absoluto de la divinidad para llamarnos de todas las formas posibles, respetando nuestra libertad. Es un Señor. Él no nos impone nada. Si respondemos a su llamado, tiene que ser por amor. Tiene que ser porque le hayamos dado el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de algunas cosas. Y Elena G. de White es utilizada por Dios para decirnos las cosas muy claramente. Vi que era imposible que los afectos e intereses estuvieran dedicados a los cuidados mundanales para acrecentar las posesiones terrenales y tener al mismo tiempo una actitud de espera y vigilancia, como el Salvador lo había mandado. No se pueden las dos cosas a la misma vez. Dijo el ángel, pueden conseguir un solo mundo. Para lograr el tesoro celestial deben sacrificar el terrenal. No pueden tener ambos mundos.
vi cuán necesario era que la fidelidad en la vigilancia fuera permanente para poder huir de las trampas engañosas de Satanás. Y esto lo tenemos que remarcar. Vi cuán necesario era que la fidelidad en la vigilancia fuera permanente para poder huir de las trampas engañosas de Satanás. Este induce a los que esperan y velan a que den un paso en dirección al mundo. No tenían la intención de avanzar más, pero ese paso los separó de Jesús y les facilitó la tarea de dar el segundo. Y así se da un paso tras otro en dirección del mundo, hasta que la única diferencia que hay entre ellos y este es una profesión de fe, un mero nombre. Han perdido su carácter peculiar y santo. Y nada, salvo su profesión de fe, los diferencia de los amadores del mundo que están en torno a ellos. Un alma unida con Cristo luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. Llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente. Llega a ser cada día más victorioso. Va avanzando de fuerza en fuerza, de gloria en gloria, no de debilidad en debilidad. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. No tenemos excusa. Debemos tener un carácter cristiano que se haya fortalecido fruto de la vigilancia permanente para prevalecer ante todo lo que nos rodea. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, podéis explicar la verdad en forma clara, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Hay en vuestro carácter material vil, que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. El sello de lo divino no está sobre vosotros. El horno de fuego os consumirá, porque sois oro sin valor, falsificado. Debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera, caerán en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada, debe ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. No es solamente que demos el mensaje y lo entendamos. Es que podamos tener una atmósfera celestial en nuestro hogar. ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas peleas? Con nuestra mujer tenemos confianza, ella tiene confianza con nosotros, entonces no maquillamos nada. A veces le decimos las cosas de mala manera, ella nos dice algo de mala manera, respondemos de esa forma. Dios quiere que tengamos una atmósfera celestial, que practiquemos la verdad en lo íntimo de nuestro corazón y de nuestras relaciones personales y familiares. La diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino que manifiesta mediante su actitud fervorosa de vigilancia y espera que ha sido transformado, que su hogar no está en este mundo. ¿Cómo quisiera que investigaseis las Escrituras con una actitud de oración en vuestros corazones y con un espíritu de entrega a Dios? Ojalá escudriñéis vuestros corazones como si contaseis con la ayuda de una vela encendida, para descubrir y romper hasta los hilos más finos
que os unen a los hábitos mundanales y que apartan de Dios la mente. Debemos buscar en nosotros mismos, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo, esos pensamientos que no son de Dios, esas cosas que el diablo ha puesto en nuestras células íntimas, en nuestro corazón, en las cosas que surgen a veces espontáneamente y que no son de Dios. Y para ir finalizando, hay algo muy positivo de lo cual debemos tomar: el amor y la gracia de Dios, de la cual aún nos podemos agarrar. Oh preciosa gracia, más valiosa que el oro fino, eleva y ennoblece el espíritu por encima de todos los demás principios. Coloca el corazón y los afectos en el cielo, mientras que los que nos rodean se ocupan en vanidades mundanas, placeres y frivolidades. Nuestra conversación está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. El alma se dirige a Dios para obtener perdón y paz, justicia y verdadera santidad. El trato con Dios y la contemplación de las cosas de arriba transforman el alma a semejanza de Cristo. Y tenemos un pasaje para concluir, un mensaje que nos ha dado Dios en su amor infinito, que resume esto que hemos estado viendo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. No escatima conceptos, salir de en medio de ellos y apartados. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué significa esto? Elena G. de White lo explica de manera espectacular. Acá mismo está, lo podemos ver, pero Elena G. de White no nos deja malinterpretar. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Apartaos. No tener nada que ver. No tener nada que ver, ningún punto de contacto con este mundo. El trabajo que nos quiera absorber, que no nos quiera dejar llegar a... ¿Es malo el trabajo? No. Dios nos dejó el trabajo. Pero cuando el trabajo no nos permite vivir las cosas de Dios, tenemos que cortar por lo sano. Las posesiones. No puede ser que Jesús venga y estemos llenos de posesiones que deberían haber sido ocupadas para dar el mensaje. No puede ser que Jesús venga y hayamos gastado nuestro tiempo en placeres mientras alrededor la gente se está muriendo. No toquéis lo inmundo. Apartaos, salid de en medio de ellos. Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿No es espectacular? ¿No nos invita a glorificar a Dios en la hermosura de su santidad? Dios nos quiere recibir. Dios quiere tendernos una mesa para festejar. No quiere que falte ninguno de nosotros. Y quiere que vayamos a buscar a sus hijos que no conocen o que conocen y están perdidos. Yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Qué hermosa relación con nuestro Dios. Con nuestro Dios, el Señor Todopoderoso. Que esto sea una realidad en nuestra vida. Que podamos practicar este mensaje. Gloria a Dios.
llevando así la culpa del mundo pecador. Con gran dolor, oh mi Cristo, oraba en el huerto, pidiendo así la ayuda del Padre Celestial. Velad, llorad, permaneced en mí. Velad, llorad, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Ven, es Dios quien nos invita para entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile: Padre eterno, ayuda a un pecador. Velad, llorad, permaneced en mí. Velad, llorad, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos ayudará.